Hola, mi nombre es Jason Javier López Villalobos, tengo 20 años, estudiante de zootecnia, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, y en el día de hoy pues les vengo a hacer una exposición de principales herramientas moleculares empleadas en la ciencia animal. Entonces pues vamos a comenzar. Mi grupo se compone pues de mi nombre, que es Jason López, Diego Armando Monroy y Kevin Arley Orjuela. Pues vamos a arrancar. Bueno, pues esta presentación se hizo basada en un artículo que se llama pues principales herramientas moleculares empleadas en la ciencia animal. Acá pues está donde lo hicimos. Bueno, acá está el contenido del que le vamos a hablar. Bueno, pues primero pues la PCR, que es reacción de cadena de polimerasa, la variación genética y marcadores moleculares, ensamble de genomas de animales, hibridación con sondas, herramientas en diagnóstico animal, estudios de diversidad microbiana, herramientas bioinformáticas y aplicaciones de las herramientas moleculares de la ciencia. Entonces, pues, acá hicimos o realizamos un mapa mental donde pues podemos hacer una de las ya mencionadas, las ocho mencionadas que están acá, pues, bueno, pues el centro pues, del tema de herramientas moleculares en la ciencia animal. Y pues acá ya encontramos lo que es la hibridación con sondas, herramientas de diagnóstico animal, ensamble de genomas animales, aplicaciones de moléculas en la ciencia animal, estudios de diversidad microbiana, la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, pues más adelante, pues le vamos a hablar bien cada una de ellas. Acá, pues como le dije, pues arrancamos con la PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa, que pues fue creada por Harry Mullis y pues sus colaboradores. ¿Qué lograron estos señores? Lograron la amplificación de genes con copia simple in vitro. Para lograr esto, pues utilizaron el fragmento de Klenov del DNA, polimerasa Escherichia coli. Entonces, pues esto fue que hace esto, pues amplifica una secuencia de ADN en un número exponencial. Y la variación genética y marcadores moleculares. Bueno, pues la variación genética pues es la base de la evolución y la adaptación. Los marcadores moleculares pueden identificar las diferentes bases genéticas entre individuos y poblaciones. Entonces acá pues, realizamos como un cuadro donde pues podemos explicar la variabilidad genética, que pues es intrapoblacional o interpoblacional. Eh, Poliformismo o variabilidad genética, pues es, como le decía anteriormente, es esencial para la diversidad y la evolución. Bueno, las causas de las variedades genéticas, pues las mutaciones, la migración o flujo genético, la deriva genética, selección natural y artificial. Entonces, la evolución de la variabilidad genética pues, ha avanzado gracias a la observación y análisis del fenotipo y del genotipo, y los marcadores pues, que pues, son las proteínas y los ácidos nucleicos y métodos de proteínas isoenzimáticos. Y bueno, pues esto ya van a continuar mis compañeros hablándoles. Mientras me toca, les voy a hablar de una pregunta que yo formulé. Bueno, entonces la pregunta que yo formulé respecto al PCR dice, pues, ¿quién realizó la técnica del PCR y qué logró con esta técnica? Pues como lo dije, pues lo realizó Carrie Mullis y sus colaboradores, y pues lo que logró fue, lograron amplificar los genes copia simple pues por medio del in vitro, empleando el fragmento de Klenov del DNA polimerasa. Pues aquí voy yo y pues ya continúan mis compañeros. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Diego Armando Monroy Naranjo, estudiante del curso de mejoramiento animal del programa de zootecnia de la UNAD, y siguiendo con este tema les voy a hablar acerca del ensamble de genomas humanos, de genomas animales. Este se refiere al proceso de tomar un gran número de secuencias de ADN cortas y volver a juntarlas para formar una representación de los cromosomas originales de los cuales se originó el ADN. Esto sí permite conocer la secuencia completa del ADN de un organismo. Se utiliza para estudiar la estructura y función de los genes y para identificar genes asociados a rasgos de interés. Esto a partir de la publicación del genoma de la vaca en el año 2009, utilizando métodos de secuenciación individual y fragmentación aleatoria del DNA
Los enfoques utilizados fueron el clonaje de grandes fragmentos y las técnicas de secuenciación de segunda generación. Ahora hablaremos de la hibridación con sondas. Esta se utiliza para detectar la presencia de una secuencia de ADN específica en una muestra para el diagnóstico de enfermedades, la identificación de especies y poblaciones y la investigación de la evolución. Esto gracias al desarrollo del genotipaje en paralelo SNP y la aplicación de la hibridación DNA in situ. Eh, este se refiere a un proceso o en esta técnica una muestra biológica que consiste en cortes de tejido, células o cromosomas de un individuo se fija a un porta objetos de vidrio y luego se expone a una sonda que es una pequeña secuencia de ADN de una sola hebra marcado con un tinte químico fluorescente. La técnica se basa en la capacidad de apareamiento entre hebras complementarias de DNA para identificar pequeños cambios en la secuencia de los SNP. Esto produce un impacto en el mejoramiento animal en cuanto a la reducción de costos, en cuanto al abaratamiento significativo de los costos de investigación y enfoques claves en el área de mejoramiento genético animal. Las herramientas moleculares en el diagnóstico animal, tenemos que a partir de esas limitaciones de los métodos tradicionales para detectar enfermedades en los animales debido a su baja sensibilidad en etapas críticas de la enfermedad, los ensayos inmunológicos mejoraron la sensibilidad, pero tenían dificultades para detectar pequeñas concentraciones de antígenos o anticuerpos en ciertos periodos. La invención de la PCR revolucionó el diagnóstico veterinario al aumentar la capacidad de detectar las infecciones. Además, las nuevas técnicas moleculares basadas en la PCR como la NADVA, LSR, SDA y amplificación de la replicasa QV permitieron detectar y diferenciar microorganismos a niveles más específicos con gran precisión, mejorando significativamente la comprensión y el control de las enfermedades en animales. Estas se utilizan para identificar la presencia de patógenos, resistencia a enfermedades y otras características genéticas de interés. Muchas gracias. Continúe, compañero. Bueno, no sin antes plantear y dar respuesta a la pregunta referente a este tema. ¿Cómo pueden las herramientas moleculares revolucionar la crianza y salud animal? Las herramientas moleculares revolucionan la crianza y la salud animal al permitir diagnósticos precisos, selección genética específica, control de enfermedades y mejora la producción y la reproducción animal. Su impacto transformador se refleja en tratamientos tempranos, resistencia genética y una crianza más sostenible. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Orjuela, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Zootecnia. Junto con mis compañeros estamos hablando de las principales herramientas moleculares empleadas en la ciencia animal. De acuerdo a eso, presentamos algunos estudios de diversidad microbiana, la cual nos permite estudiar la composición y función de la microbiota animal. Se utiliza para comprender la salud y la enfermedad animal. Dentro de esto, uno de los mayores lugares o estudios realizados es el rumen en los bovinos o en los llamados rumiantes, ya que es uno de los ecosistemas que está generando más información biotecnológica en la actualidad, no solo por las tendencias recientes en la producción ganadera mundial, sino por el potencial genético que alberga. Dentro de estos avances tecnológicos, tradicionalmente basados en técnicas de cultivo clásico, estas nos pueden llegar a ofrecer de un 10 a un 10 a 20% de la población total. De acuerdo a esto, pues es una identificación algo limitada. Por eso se generan diversos estudios donde se pueda estudiar aún mayor esto, ¿verdad? Entonces, estas son las evoluciones de las técnicas moleculares. Por otro lado, hablamos de las herramientas de bioinformática, la cual nos permite el análisis y la interpretación de datos moleculares.
Se utiliza para el análisis de secuencias de ADN, la identificación de genes y la comparación de genomas. El uso de herramientas moleculares ha implicado paralelamente el desarrollo de la bioinformática, empleando programas y bases de datos como lo son NCBI, que posee datos bibliográficos, genéticos y bioquímicos; la GenBank, que deposita secuencias de DNA y genomas de cualquier origen; y la EMBL, que es especial para interés de genomas vertebrados. Genomas y mapas genéticos de distintos tipos son generados por QTLs, SSK y SNPL. Entonces, de acuerdo a eso, presentamos también algunas preguntas, como mis compañeros ya las han planteado. Entonces, de acuerdo a eso, ¿en qué influye la diversidad microbiana? De acuerdo a los diferentes estudios, como ya lo hemos hablado, la diversidad microbiana no, nos permite, en el caso de los bovinos, identificar el número de bacterias que se alojan en el rumen. Se dice que por un cultivo clásico podemos aislar un promedio del 10 al 20% de la población total, pero es un porcentaje muy limitado. Pues, de acuerdo a eso, se presenta un estudio de aislamiento, secuencias y análisis de DNRA, el cual se pueden identificar 5.271 unidades taxonómicas, lo cual nos permite un cubrimiento mucho más amplio. Entonces, de acuerdo a eso, es lo que nos corresponde. Muchas gracias por su tiempo y su atención prestada.